técnico en urgencias médicas por parte de la Cruz Roja Mexicana y alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy para la carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas y para la materia de anatomía y fisiología 1 que imparte el maestro en ciencias Francisco Julián Santamaría Alvarado, realizaremos un video el cual para fines prácticos tendrá que ser segmentado. Utilizaremos un paciente simulado durante todo el video y vamos a comenzar. Hablaremos sobre los términos de posición y dirección. Hablando de los términos de posición, los profesionales de la salud conocen la posición general o universal para poder identificar posterior partes anatómicas. Esto se conoce como la posición anatómica. Es un ser humano viendo hacia enfrente con las palmas extendidas, las cuatro extremidades ligeramente separadas del torso y con las palmas de las manos hacia enfrente. Ahora la dirección. Anatómicamente podemos identificar en los pacientes las direcciones con lo que se conoce como segmentos. Los segmentos son cortes imaginarios que realizamos en el paciente para identificar distinto tipo de cosas. Partes anatómicas, ayuda para identificar patologías o instrumentos de medición. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. En los primeros planos que vamos a ubicar anatómicamente en el paciente encontramos el superior o craneal, también conocido, que es un plano, un segmento ubicado justo por arriba del cráneo del paciente. El segundo, conocido como inferior o caudal, se ubica por debajo de las plantas de los pies del paciente. Nos sirven como puntos de referencia para anatómico o inclusive para patologías. El plano anterior, también conocido como ventral, se encuentra en la parte de atrás del paciente, justo en su espalda. El plano posterior lo encontramos en la parte de enfrente del paciente, también es conocido como dorsal y tiene las mismas funciones, nos sirven como guía. La línea media es una línea imaginaria que segmenta al cuerpo en dos partes iguales y se encuentra justo en la línea media del cuerpo humano. La parte lateral es todo lo que se encuentre a los lados, tomando como guía la línea media del paciente. Los términos profundo y superficial se utilizan anatómicamente para saber las estructuras superficiales del cuerpo o tomando como ejemplos algunas partes anatómicas, y de manera profunda ahora se estudian las partes anatómicas de la extremidad o del punto escogido. Los términos proximal y distal se utilizan tomando como referencia alguna parte anatómica o bien la línea media del cuerpo. Un ejemplo es la palma de la mano del paciente, la cual es distal a la línea media. Sin embargo, podemos tomar otro ejemplo, el hombro del paciente, el cual es proximal a la línea media. Vamos a pasar con los siguientes planos. Vamos a utilizar otros dos segmentos conocidos como homolateral y contralateral. Vamos a utilizar una vez más como punto de guía la línea media del paciente. El plano homolateral quiere decir son las porciones que se encuentran del mismo lado del paciente, es decir, el brazo derecho y la pierna derecha del paciente son homolaterales. Todo lo contrario es el segmento o lo que se conoce como contralateral, lo cual es una comparación de lados de derecho e izquierdo utilizando una vez más como el punto de partida la línea media del paciente. Es decir, ambos brazos del paciente son contralaterales. Los términos ápice y base se utilizan para conocer cuál es justamente la base y el final o punto máximo de algún órgano. Esto lo podemos encontrar en los pulmones cuando se ausculta las ápices de los pulmones, las ápices y las bases de los pulmones. Vamos a pasar con las siguientes definiciones. Los términos de movimiento del cuerpo humano son justamente los movimientos naturales que el ser produce. Se encuentran muchos y vamos a mostrar algunos. El primero es la flexión. La flexión son las extremidades lo más cerca posible del torso humano. La extensión es todo lo contrario. Es cuando las extremidades se alejan del torso, es decir, se mantienen distales. La abducción es cuando alguna extremidad se encuentra por fuera, como es el caso de la pierna del paciente. Aducción, cuando esta extremidad regresa a su posición original. La rotación es algo que se produce, es un giro propio del cuerpo, el cual no es de 360 grados porque es anatómicamente imposible. Todo lo contrario a la circunducción. La circunducción es un giro completo a alguna extremidad que tiene la capacidad de dar un giro de 360 grados. La flexión plantar también se conoce, es justamente la pierna extendida y el pie se mantiene cercano o intenta ser lo más cercano al torso humano. La flexión dorsal es todo lo contrario, esta vez se intenta mantener lo más distal posible del cuerpo humano.
La posición supina es el paciente viendo hacia arriba en una superficie rígida. Prehospitalariamente esto nos sirve para identificar la posición del paciente y bueno, nos ayuda a la identificación de problemas inmediatos. La posición prona es todo lo contrario a la posición supina. El paciente se encuentra igualmente en una superficie rígida, sin embargo, viendo hacia abajo. En estas posiciones supina y prona, las cuatro extremidades pueden estar de manera distinta. Nosotros nos basamos por el tórax del paciente en qué posición está. El siguiente movimiento es conocido como inversión. La planta del pie del paciente se mantiene lo más cercana a la línea media del paciente, es decir, el pie gira hacia adentro. El movimiento contrario es conocido como eversión. La planta del pie del paciente se mantiene por fuera. Ahora van otros dos movimientos que igualmente es de fuera hacia adentro. El primero es conocido como protusión. La mandíbula del paciente se mantiene por fuera. Y retrusión, la mandíbula del paciente se mete lo mayor posible. El siguiente movimiento es conocido como oposición. En este caso, utilizando la mano del paciente, vemos cómo el pulgar se mantiene hacia adentro del paciente o hacia dentro de la palma de la mano. Reposición, la mano vuelve a su posición anatómica original. A continuación vamos a ver la planimetría del tórax. Abordando la planimetría del tórax, empecemos con lo que se conoce como línea media, la cual hemos empezado a ver desde el inicio del video, utilizada como punto de referencia anatómico. La segunda es conocida como línea esternal. Ubicamos el esternón del paciente y la colocamos justo en los límites del esternón. Posterior ubicamos lo que es la clavícula del paciente, cualquier lado, y el punto medio se conoce como línea media clavicular. Entre la línea media clavicular y la línea esternal encontramos lo que se conoce como línea paraesternal. Todos estos puntos nos sirven de referencia anatómicos. Ahora bien, la siguiente línea se conoce como la línea mamaria. Esta línea abarca esta superficie y es conocida ya que todas las patologías relacionadas a la mama suelen encontrarse en esta línea. Aquí nos encontramos con lo que son las líneas axilares. Encontramos la línea media axilar, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Ahora bien, vamos a pasar con la planimetría del abdomen. Vamos a comenzar con la planimetría del abdomen. La primera línea que encontramos es, una vez más, nuestro punto de referencia, la línea media, ubicada para dividir el cuerpo en dos segmentos iguales. El siguiente es lo que se conoce como el plano transpíloro. Esta es una línea transversal que ocupa el 10º espacio intercostal y justamente recibe su nombre por pasar por el píloro. Posterior nos encontramos el plano subcostal, el cual se encuentra en el 10º borde costal y está a nivel de la primer lumbar. El plano transtubercular es el plano que atraviesa las crestas ilíacas, lo que se conoce como los tubérculos de las crestas ilíacas. Y el último es el que atraviesa o el que pasa por las espinas de las crestas ilíacas. Lo encontramos justo aquí. Este plano es conocido como plano interespinal, ya que pasa por las espinas de las crestas ilíacas. Estos planos tienen exactamente la misma función que los anteriores, son referencias anatómicas para patologías o anatomía. Por último vamos a ver la división del abdomen. Por último vamos a analizar lo que se conoce como la división francesa del abdomen. La división francesa del abdomen lo dividimos en 9 cuadrantes. El primero es conocido como epigastrio, el segundo mesogastrio y el último hipogastrio. De ahí en fuera los laterales llevan nombres iguales, únicamente divididos en caso de ser izquierdo o derecho. Encontramos el hipocondrio, los flancos y por último las crestas ilíacas, como ya habíamos dicho, derecho e izquierdo. Esta es la división anatómica del abdomen francesa. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.